les indiqué al inicio, este foro va a ser moderado por el señor Claudio Alpizar Otoya. Él es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, máster en Estudio para el Desarrollo de América Latina por la Universidad Nacional de Costa Rica, candidato a PhD de la Universidad de Costa Rica en Gobierno y Políticas Públicas, conferencista, asesor, consultor especializado en temas de gobernabilidad, gobernanza, comunicación política, marketing político a nivel nacional e internacional, analista político y asesor en estrategia política. Ha incursionado en algunos programas tanto de radio como televisión, por ejemplo, el director de Noches sin Tregua, La Política con P mayúscula, programa de televisión que se transmite en Expert TV, Teletica. Director de Café y Palabras, porque la política sí importa, es un programa de radio que se transmite en 89.1 FM. Director de la revista Decisiones, La Huella de la Política, publicación impresa y digital bimestral, con análisis profundos de los grandes temas nacionales e internacionales por profesionales reconocidos. Articulista permanente en el periódico La República con su columna Sin Tregua. Profesor de la Universidad de Costa Rica en la Escuela de Ciencias Políticas, en la Escuela de Administración Pública y en la Maestría de Administración Universitaria. Investigador en el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, y también ha sido profesor de Relaciones Internacionales tanto en la Universidad Interamericana como en la Universidad Latina de Costa Rica. A don Claudio le cedo la palabra para que nos establezca cuáles son las pautas a seguir en el foro y la manera en la que se va a desarrollar. Bienvenido, don Claudio, muchas gracias. Buenas noches. Quiero agradecerle a don Marcelo Prieto, a don Manuel González y a Patricia Calvo, sin duda a Javier por tenernos aquí reunidos. Lo que ha dicho del panel, falta por un compañero por llegar. Primero disculpo a Eli Feinstein por asuntos de salud, se disculpó desde el día de ayer, no puede asistir, pero ahorita cumplimos con los panelistas, pero es cierto que todos son de altísimo nivel y vamos a disfrutar mucho esto. Miren, antes de darle los parámetros, yo quisiera rescatar que este tipo de actividades nos permiten a todos ver desde diferentes perspectivas los asuntos más importantes del país. Habían dos señores que les encantaba, esa historia siempre la cuento, los que me encanta, que les encantaba tomar vino allá a inicios del siglo pasado, por ahí de 1910, 1920. Seguro algunos de ustedes los han oído nombrar, don George Bernard Shaw y Gilbert Chesterton. Ambos se reunían siempre a tomar una copa de vino. Chesterton era muy gordo y Bernard Shaw era muy delgadito. Y entonces, un día, mientras Chesterton lo esperaba sentado en una mesa con una copa de vino, ya molesto porque Bernard Shaw, el delgadito, no llegaba. Cuando llegó el delgadito, Shaw lo volvió a ver de arriba a abajo y le dijo: Bernard, si alguien viniera a Inglaterra, diría que estamos padeciendo una hambruna tremenda. Y Bernard Shaw volvió a ver al gordito, a Chesterton, y le dijo: sí, y seguramente pensarían que es por tu culpa. Les digo esto porque normalmente en este tipo de debates sobre empleo y desarrollo económico nos ubicamos en posiciones ideológicas cuando hay una urgencia pragmática de gente que no puede esperar, que está en situaciones de pobreza muy extremas, como lo decía el señor rector. Y a veces los temas se confluyen en una espiral que gira alrededor de un centro, pero que nunca le da soluciones a ese centro. Y creo que aquí vamos a tener el día de hoy expertos que nos pueden ayudar. Ciertamente la pobreza disminuyó en estos días, salió un estudio del INEC, punto 2.5, pero por el aporte que ha estado haciendo el Estado costarricense, que ya es histórico. Pero la otra pata del banco es el empleo. Y esa es la discusión que vamos a tener, necesidad de ese desarrollo. Se habla de desarrollo económico, yo creo más, por formación, en un desarrollo integral en donde el tema económico es fundamental. Las normas van a ser muy sencillas, vamos a darles a los
panelistas 12 minutos para que cada uno de ellos exponga, y después hacemos una segunda ronda con ellos de 3 minutos, porque normalmente cuando alguno expone orienta o ilumina al otro, entonces para que tengan una segunda ronda para poderse referir a algo de lo que han dicho los compañeros. Y posteriormente pues entramos a un ciclo donde el presidente Miguel Ángel Rodríguez nos hará un resumen tanto por su conocimiento de economía como por su expertise como presidente de la República, y después les daremos espacio a ustedes para que hagan preguntas o algún comentario. Con el primero que vamos a iniciar es con Edgar Ayales Esna. Él se graduó de economista en la Universidad de Costa Rica e hizo sus estudios de posgrado en la Universidad de Kent, Reino Unido. Trabajó de 1970 a 1983 en el Banco Central de Costa Rica como profesor universitario y como director de la Bolsa Nacional de Valores. De 1923 al 2011 trabajó en Washington, D.C. como funcionario del FMI por 20 años y como representante de Centroamérica en la Junta Directiva del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo por 8 años. A su regreso de Costa Rica, trabajó como consultor internacional antes de asumir el Ministerio de Hacienda en la administración pasada, en la gobernadora Chinchilla, por espacio de 2 años. Desde mayo del 2014 reanudó sus funciones como consultor internacional. Sin más, los dejo con don Edgar Ayales. Bienvenido, don Edgar. Muchas gracias. Gracias, señor rector, señor decano, señora directora, Javier en particular, por haberme contactado inicialmente a participar en este foro. Es un honor realmente, gran honor compartir la mesa con distinguidos colegas y amigos en presencia del queridísimo presidente Rodríguez. Realmente es una oportunidad extraordinaria y gracias a todos ustedes por tomarse este par de horas de su tiempo para conversar sobre temas de importancia nacional. Yo creo que en momentos en que se debate tanto tema importante es necesario expandir los participantes en ese diálogo. Entonces, actividades como estas son fundamentales, y me gusta mucho participar, especialmente si se refiere a grupos de estudiantes que van a tener una participación activa en la sociedad y en la economía. Felicito por eso a la Universidad Técnica Nacional por esta iniciativa. Yo creo que deben continuar haciendo este tipo de diálogos. Es penoso que en el país los temas relevantes se debatan dentro de un círculo relativamente reducido de participantes. Que es un país que se ha caracterizado a través de la historia por su vocación para el diálogo y su habilidad para llegar a acuerdos. Hoy en día es muy cuestionable. Creo que hemos perdido esa habilidad. Y hay que recuperarla. Costa Rica ha tenido por 6 décadas, por lo menos, un modelo de desarrollo solidario basado en decisiones más que no podría definirse como un modelo estructurado formalmente. Ha tomado decisiones importantísimas a lo largo de 6 décadas al menos, que han dado resultados extraordinarios, y eso no debe olvidarse ni menospreciarse. En lo que la OSD considera los 4 pilares fundamentales del desarrollo sostenible y sostenido, que son lo económico, lo social, lo político y lo ambiental. Costa Rica ha hecho avances extraordinarios en todas las áreas. En lo económico es un país que durante 6 décadas ha crecido en promedio casi un 5% por año. Eso no es común. O sea, no hay economías en el mundo que hayan logrado eso que ha logrado Costa Rica, incluyendo 2 periodos de recesión o de crecimiento negativo en la producción. El promedio ha sido entre 4,5% y 5% durante 60 años. Y eso lo ha acompañado con políticas sociales que le han dado una calidad de vida y un nivel de desarrollo humano al país que ha sido
entre los primeros de América Latina durante estas últimas décadas, ¿no? Y no solo eso, sino ha mantenido una estructura política y de respeto a los derechos humanos y de instituciones democráticas que es ejemplo en el mundo. Ni qué decir del tema ambiental, en que somos un ejemplo para el mundo en políticas de sostenibilidad y protección del medio ambiente. O sea, Costa Rica ha logrado mantener un balance muy delicado y difícil de tener entre lo económico, social, político y ambiental. Sin embargo, como todo en la vida, siempre hay un sin embargo, este equilibrio, este balance que hemos logrado por al menos 6 décadas, está comenzando a mostrar fisuras, y fisuras importantes. Y cuando digo comenzando, no me refiero al año pasado o en esta administración, no. Son 10, 15 años en que el modelo, este modelo, como podamos llamarlo, este modelo solidario de desarrollo, comienza a mostrar fisuras importantes que se manifiestan, entre otras cosas, en un deterioro en la infraestructura pública significativo y diría yo también, baja en la calidad de los servicios públicos, especialmente educación y salud. Esto es muy peligroso porque la fortaleza que estos temas, esas áreas tenían en los años 60, 70, se ha comenzado a deteriorar. Y como dicen, hay margen para que continúe deteriorándose, porque eran tan fuertes que nos hemos podido dar el lujo de por 20 años descuidar esos temas sin poder llegar a una solución respecto a ellos. Esto ha hecho que, bueno, no ha sido gratuito, ciertamente, este deterioro en los servicios públicos y la infraestructura. Cada vez más hay un mayor número de personas que tratan de salirse del sistema porque el sistema no los satisface. No los satisface en cuanto a los servicios de salud, entonces recurren cada vez más a la salud privada. No los satisface la educación pública, entonces recurren a educación privada. Y hasta en el tema de seguridad. Entonces, esto es muy peligroso. El que cada vez más gente se salga del sistema porque no le satisface la provisión del servicio por parte del Estado, salud, educación, seguridad, debilita o reduce la disposición de esas personas para contribuir al pago de los impuestos y a la recaudación de los ingresos necesarios para el fortalecimiento de esos temas. Entonces, hemos entrado en un círculo vicioso en donde baja tributación, deteriora la infraestructura, deteriora la salud, la educación, incentiva a la gente a salirse del sistema, lo cual reduce la capacidad del gobierno de generar ingresos adicionales y seguimos en el círculo. Esto es muy grave, porque ya es muy evidente los indicadores con respecto a estos 3 sectores, por lo menos esos 3 sectores, no son los únicos. Entonces, hay que hacer un esfuerzo para romper el círculo vicioso. Bueno, fácil decirlo, fácil decir, rompamos el círculo vicioso, pero un círculo vicioso muy complejo. El problema que genera es un problema complejísimo, complejísimo. Es la suma de un montón de decisiones, que ahora vamos a resaltar algunas de ellas simplemente como un mecanismo de diálogo, para iniciar el diálogo. Estas realmente romper este círculo vicioso. Buenas tardes, don Jorge. Buenas tardes. Bienvenido. Romper este círculo vicioso requiere no solamente resolver el tema de los ingresos del Estado, o resolver el tema de la salud pública, o el de la educación, o la infraestructura. Todos están ligados. Ningún sector va a querer resolver el problema desde su óptica sin que se resuelvan los demás problemas. Entonces, es un problema muy complejo, de muchas aristas, y como tal requiere de una solución muy compleja, muy compleja. No hay soluciones fáciles para problemas complejos como el que tiene Costa Rica. No se ha hecho porque no lo ha hecho esta administración, no porque
no ha querido o porque sea fácil. No, es que es un problema muy difícil que varias administraciones no lo han podido enfrentar, varias administraciones públicas, ¿verdad? Entonces, y como hemos ido perdiendo poco a poco la capacidad para que el país llegue a consensos nacionales y acuerdos sobre la resolución de los problemas serios, los problemas se han ido postergando. Entonces, temas, y resalto uno porque es en el cual me he involucrado más en años recientes, la integridad financiera del Estado. No es posible que Costa Rica no haya podido salvaguardar la integridad financiera del Estado y no le da la importancia que tiene. Cuando ustedes ven las encuestas de cuáles son los problemas que quejan a los costarricenses, hubo una encuesta de hace unos meses de la Universidad del Semanario de la Universidad, listaba los que se perciben como problemas más serios y listaba la situación fiscal o el déficit o como quieran llamarlo en el 7º o 8º lugar. Qué interesante de ello. Pensaba, curioso, porque los 7 que están arriba están todos relacionados con ese. De una u otra forma están relacionados con ese, pero ese 7º no se percibe directamente por parte de la población. Solo cuando es muy tarde y se desata una crisis financiera. Pero en el tanto en que se pueda manejar la situación, lo que se destacan son los otros problemas: seguridad, desempleo, etcétera, todos vinculados de una forma u otra, los 7, con el tema fiscal. Pero no tenemos la capacidad para llegar a un acuerdo fiscal. Y ustedes lo han visto, o sea, hay ya varias administraciones que lo han intentado. Yo creo que la única forma de poderle hacer frente a estos es atacar los temas que nos han llevado a esta situación, y destaco unos cuantos. Por ejemplo, el incumplimiento reiterado del mandato constitucional ilegal de la Ley de Administración Financiera de la República de crear gastos y ingresos que lo respalden. Esto es un vicio que tiene el sistema político costarricense, donde año tras año, todos los años se crean nuevos gastos por ley o se incrementan los constitucionales sin que se defina qué ingresos van a financiar esos nuevos gastos. Eso nos ha llevado a una situación en la cual los gastos ahora duplican casi el monto de los ingresos que cuesta el país. Y eso no es que fue, digamos, cuando se subió la asignación a la educación del 6 a 8% del Producto Interno Bruto. No. Eso es todos los años. Recientemente se le asignaron a las municipalidades sus recursos sin decir de dónde venían los ingresos. Y así es con todo. Es muy fácil ponerse de acuerdo con respecto al gasto en el Congreso y a nivel nacional, pero es casi imposible ponerse de acuerdo con respecto a los recursos que financiarían o deberían financiar ese gasto. Eso no se toca. Entonces, ese vicio de incumplir inconstitucional la Constitución, porque hay 2 artículos en la Constitución que específicamente prohíben que los gastos sobrepasen a los ingresos corrientes, a los ingresos. Y la Ley Financiera de la República habla de gastos corrientes también, que nunca deben ser superiores a los ingresos corrientes. Pero se incumple diariamente. Hasta la Sala Constitucional en Costa Rica ha interpretado que el incumplimiento, que en el análisis de qué es más importante, si el incumplimiento de esa ley o la provisión de los servicios sociales, se ha ido por la vía de que es más importante proveer los servicios públicos y no proteger la integridad financiera del Estado, cuando tan derecho humano es de los costarricenses recibir salud, educación, seguridad, como lo es tener un Estado financieramente viable. Los dos son derechos que están claramente especificados en la Constitución, pero nos hemos olvidado de uno y hemos focalizado sobre otro. Bueno, ese es uno. Otros temas, el poder de dirección del gobierno se ha ido reduciendo dramáticamente. Voy a focalizarme solo en los temas
que caen dentro del área de la gobernabilidad más que... Porque el rompimiento de ese círculo vicioso tiene que incluir medidas en todas las áreas. 4 áreas importantes. Una es la gobernabilidad, el buen gobierno. Otra es los ingresos, el sistema tributario. Otra es la calidad del gasto. Y la otra es la capacidad de invertir en inversión pública. Podríamos hablar mucho de los 4 temas. Yo creo que el más serio es el primero. Es la falta de gobernabilidad. Es la falta de capacidad para tomar decisiones. No solo con respecto a el presupuesto, sino también los ingresos y la inversión. Dentro de esos 6 o 7 temas críticos en gobernabilidad, hay uno, además de la creación de gasto, de la falta de dirección del gobierno central, que no puede dar ni siquiera lineamientos a 2/3 partes del sector público, porque solo está limitado por la práctica, no por la ley, pero por la práctica, a dar instrucciones al gobierno central. Entonces el gobierno solo afecta al gobierno central en sus lineamientos de política financiera. No puede tocar a nadie de fuera del gobierno central. Hay otro tema fundamental, que es que estas decisiones históricas de asignación de gasto han hecho que hoy en día el presupuesto nacional sea en un 95% inflexible. Si ustedes incluyen los gastos constitucionales, las leyes por destino específico, los salarios, las pensiones, las transferencias corrientes y el servicio de la deuda, eso suma 95% del presupuesto. Entonces, se perdió completamente el uso del presupuesto de la República como un instrumento de política fiscal hace muchos años. El Ministerio de Hacienda ya no puede hacer más que distribuir, subir las partidas esas de acuerdo con los indicadores o los supuestos que le da el Banco Central. Y lo que queda es para el agua, luz y teléfono y la inversión pública. O sea, esos temas de gobernanza, de gobernabilidad pública, deben de resolverse, además de los otros temas que no vamos a hablar ahora, de ingreso, gasto y financiamiento de inversión. Pero bueno, dejo material para que conversemos más tarde. Gracias. Ahora que veíamos a Edgar, en los Estados Unidos de América, ahora que están de moda las elecciones, hay un fenómeno que se llama votar con los pies, que es que cuando la gente no encuentra buen sistema de salud, un buen sistema de educación, un buen empleo, se va de un estado a otro. Es posible que nosotros estemos padeciendo eso, pero con jóvenes como ustedes, que salen a estudiar al exterior y no encuentran para carreras de especialidades espacios, y estemos nosotros promoviendo esa migración de talento hacia otras latitudes. A continuación vamos a escuchar a Juan Enrique Muñoz Giró, quien es graduado en Estadística de la Universidad de Costa Rica, máster y doctor en Economía de la Universidad del Estado de Ohio, Estados Unidos de América. Se ha desempeñado como economista del Banco Central de Costa Rica, director corporativo de riesgo del Banco Nacional de Costa Rica e intendente general de entidades financieras. Desde 1993 ha impartido lecciones en la Universidad de Costa Rica. Forma parte del equipo docente del Centro de Estudios Monetarios y Bancarios de la Universidad de Thomas More, Managua, Nicaragua, y de la Escuela Superior de Administración de Negocios en Lima, Perú. Es consultor en materia de riesgo, tanto en Costa Rica como en otros países de América Latina y el Caribe, y ha participado en foros internacionales en materias de riesgo. Ha publicado extensos artículos de investigación y de opinión en la serie de Asuntos Económicos del Banco Central de Costa Rica y en periódicos y revistas de opinión nacional. Bienvenido, don Juan Enrique. Muy buenas noches y un agradecimiento muy especial a la Universidad Técnica Nacional, a sus autoridades, más que todo por el honor de compartir esta noche con ustedes, especialmente los estudiantes, con mis amigos en la mesa, con el señor expresidente, y les hago también saber que nos acompaña don Federico Marabasi, quien fuera diputado a la Asamblea Legislativa 2006-2010, así es, ¿no? O sea, aquí hay gente de peso, en otras palabras. También quisiera hacerles ver, porque
porque don Claudio tal vez no lo conozca, pero los 4 panelistas que estamos ahí tenemos algo en común, aparte de ser economistas, y es que todos hemos pasado por el Banco Central de Costa Rica, en diferentes momentos, con diferentes experiencias, pero esa academia de economía que hay en el Banco Central es invaluable. El punto es que hay que saber interpretar, vivirla y aprovechar, y con eso quiero meterme un poquito en el tema de empleo y desarrollo. En mi caso, me gusta mucho, como lo podríamos decir en economía, llevar el asunto a términos de microeconomía, y para eso me gusta mucho hablar de ejemplos individuales y personales, especialmente en el tema de empleo y desarrollo. Pero también ustedes acaban de escuchar a Edgar, que tiene una visión macroeconómica, una visión global de toda la economía, y eso es importantísimo. Con la experiencia que él tuvo en el Banco Central y en el Fondo Monetario, tiene cualquier cantidad de material para hacernos ver las realidades. Don Luis Mesáñez es un empresario de muchos años, grande. Él sabe cómo es el tema de la demanda de trabajo. Nos va a hablar probablemente de retos en el mercado laboral y de lo que podríamos hacer en Costa Rica, y fue vicepresidente de la Junta Directiva del Banco Central, que eso me lleva a don Jorge Corrales. Don Jorge fue presidente del Banco Central y probablemente nos va a dar una visión de hasta dónde puede llegar la política pública dirigida por un Banco Central, especialmente en semanas recientes donde algunos economistas hemos estado enfrascados en el tipo de cambio y si sirve o no sirve para promover el empleo y las exportaciones. Ahí vamos a tener una voz bastante buena, y todavía como broche de oro don Miguel Ángel, que desde la presidencia nos pudo haber dicho y nos dirá qué es el papel del Estado en toda esta materia. Entrando en lo que yo quisiera desarrollar, señores, quisiera relatarles un poco mi experiencia laboral. Yo comencé a trabajar en el Banco Central en el año 1980, pocos meses antes de que comenzara la terrible crisis económica que vivimos por 2 o 3 años. ¿A qué me lleva eso? Bueno, me lleva a que precisamente en el año 82, y aquí comenzó con el primer tema, en el año 80, perdón, cuando yo entré al Banco Central, la satisfacción de mis padres era verme con camisa blanca y corbata en un banco del Estado. Felicidades, eran los padres más orgullosos del mundo. Pregunto, especialmente a los estudiantes, y si alguno me puede responder, se lo agradeceré. ¿Se sentirían ustedes satisfechos de trabajar en un banco, en una institución pública, en el sector público, en este momento? Bueno, ¿y en qué? ¿Y a dónde? Y cuando uno comienza a leer todo lo que ya nos ha dicho don Edgar Ayales sobre el tema de gobernabilidad, sobre el tema del sector fiscal, ya uno entra en dudas. ¿De acuerdo? Hace 35, 36 años era un honor, ahora probablemente sea una oportunidad para encontrar trabajo y no realmente para crecer. Esa es tal vez una de las grandes diferencias, pero pónganse a pensar ustedes, muchachos, primero que todo, si quisieran trabajar sector privado o sector público, hay diferencias enormes, y no solo de estabilidad laboral, sino también de crecimiento profesional. En algunas instituciones, como Banco Central, se puede crecer bastante profesionalmente, en otras es más limitado. Y segundo, ¿estarían ustedes satisfechos de estar en un horario de 8 a 4, de 8 a 5, sujetos a todo lo que son los controles y procesos que caracterizan las leyes que rigen la administración pública? ¿O se sentirían mejor tratando de desarrollar o innovar? Ese es un tema que es lo que caracteriza actualmente al mercado laboral, especialmente en jóvenes, en gente joven, ¿de acuerdo? A eso vamos a ir un poquito más allá, porque incluso a mis 57 años yo tengo cierto espíritu ahí interesante que contarles. En el año 82 llegó don Edgar Ayales de su carrera de maestría en la Universidad de Kent, y fue cuando comenzamos a tener relaciones con el Fondo Monetario, otra vez. En el año 79 el presidente Carazo había expulsado a Carl Lindgren, que era el representante del fondo, porque estaba divorciado del fondo, y eso pues en parte ayudó a que nos fuéramos al precipicio. Pero llevábamos en la sección de mercado de valores y asuntos fiscales las estadísticas de las 7 instituciones más importantes del Estado, en aquel momento todas deficitarias, el ICE, la Caja, Recope, el CNP, Codesa, y no recuerdo cuáles otras minúsculas. Y en una ocasión que teníamos la misión del fondo, ahí en el Banco Central, yo era el encargado de recoger esa información en las 7 instituciones, tenía que ir a pie a las instituciones públicas a que me dieran la información y sentarme con los gerentes presupuestarios y de finanzas. Teníamos a Carlos Tandesiers, recuerdo bien, como jefe de misión,
Y dentro de esos planes estábamos proyectando las cifras fiscales del 83. Y era de las primeras visitas del fondo después del rompimiento que tuvimos con ellos. Resulta que dentro de las cifras había 2 escenarios o 3 escenarios de los gastos de recope a diferentes tipos de cambio. ¿De acuerdo? Entonces era proyectar los ingresos, los egresos, los precios del petróleo, tipo de cambio. Y resulta que una de las piezas de información más básicas del ejercicio, a mí se me olvidó pedírsela a Álvaro Heikel, gerente financiero de Recope. La cantidad de barriles que íbamos a importar en el 83, eso era vital, ¿de acuerdo? Ahora sí, ¿qué hago? Y tenía a Edgar Ayares encima en el escritorio del Banco Central, el Fondo Monetario, no recuerdo en qué piso del Banco Central, Edgar ya casi que me pegaba. Le digo, yo no aparece Álvaro Heikel, lo traté de buscar por todos los medios y no apareció. Conocimiento, cómo poder llegar a las cifras de importaciones si tengo 2 escenarios con diferentes tipos de cambio y tengo los tipos de cambio y los precios en dólares. Una ecuación, 2 ecuaciones simultáneas con 2 variables, y las despegué y dije, Edgar, son tantos barriles. Claro que uno queda como que será cierto lo que hice, será bueno, ¿no? Porque esa cifra se fue para allá. Al rato apareció Álvaro Heikel, me devolvió la llamada y era la misma cifra. ¿Qué quiero decirles con eso? Que el conocimiento hay que aplicarlo, muchachos. Así de simple, ¿verdad? No hay que dejarse llevar por temas de que no lo puedo hacer, sí lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Si ustedes están aprendiendo, apliquen eso. Pero para aplicar eso necesitan lógica. Y la lógica requiere también experiencia. Y ahí es donde nosotros comenzamos a ver ahora el tema de cómo podemos avanzar. Una de las cosas, o algunas de las cosas que están caracterizando el mercado especialmente para los jóvenes, primero que todo es flexibilidad laboral que se puede entender de varias formas. Ustedes deberían desempeñarse en varias empresas y no pensar solamente en que estoy capacitado para una sola cosa. Si son profesionales universitarios, están capacitados para trabajar en diferentes cosas. ¿Me explico? Y ahí es donde uno comienza a ver cierta obstaculización de que si yo no me meto aquí, si no me meto allá, si no logro este puesto o así, por ejemplo, me voy quedando sencillamente en un nivel bajo. Eso es lo primero, flexibilidad en lo que podemos hacer, en lo que deberíamos trabajar. ¿Me explico, muchachos? Segundo, ¿quiénes de ustedes irían a trabajar por un mayor salario a Liberia o a San Isidro Pérez Celedón? Por un mayor salario. Tal vez Liberia es bonito porque la verdad es una ciudad que ha nacido, pero a San Isidro de Pérez, bueno, hace unos años para alguien del Valle Central irse fuera de San José a la Guarería de Cartago era el exilio. ¿De acuerdo? Yo en este momento tengo estudiantes graduados que se metieron a trabajar en Scotiabank, aprendieron inglés y están en Toronto, en la sede central. Y está bien, es una fuga de cerebros, como diría Claudio, pero es el crecimiento personal de cada uno. Entonces, flexibilidad laboral en el sentido que ustedes pueden aplicarse en lo que deseen, pero también flexibilidad laboral para tomar oportunidades de trabajo. Porque si yo pienso en la salsa guisando y en el tipo de mamá y por eso no me muevo de San José o de Alajuela, estoy condenado. ¿De acuerdo? Una de las cosas que ha hecho grande al mercado laboral y a la economía de los Estados Unidos es la flexibilidad que tienen los estadounidenses de irse de Boston a Los Ángeles por $500 más al mes. Y allá se quedó mamita, ya se quedó papito y se quedó el perro. Y me voy. ¿Verdad? Y manejo el camión y ahí pongo mis muebles, mis enseres y me olvido del resto. Podemos tener esa flexibilidad mental. Les doy el ejemplo. Tengo una hermana que tiene ya 35 años de vivir en Venecia, San Carlos. Es médico. Allá se fue a hacer el trabajo social en el 85, una cosa por 81 años tiene, pero no. Cuando mi madre supo que se iba a Venecia, casi se muere. Era el destierro. ¿De acuerdo? Pero si es Costa Rica, papá, no está lejísimo la violación, que la van a echar, que se va a casar con un polo. Bueno, sí, ¿qué? Y ya tiene 31 años de vivir allá. Eso es romper esquemas, ¿de acuerdo? Y ahí es donde comienza, dentro de poco llego a la conclusión. Juan Muñoz trabajó 26 años en el sector público y salí realmente cansado. Mi último puesto fue agotador hasta decir basta. Fue ingrato hasta decir basta como intendente general de entidades financieras.
Cuando se terminó el nombramiento, dije, no, hasta aquí, yo no puedo seguir en un escritorio. Estoy cansado de eso. Y la ley de control interno y las auditorías, y si uno quería comprar 3 bolígrafos, vaya y busque 3 proformas a la Lehman, a la Universal y al Mercado Central. No, eso no es para mí. ¿Qué hice? Me metí a emprendedor, muchachos. Ahora tengo 2 empresas y una bastante exitosa, con 10 funcionarios que desarrollan software de riesgos bancarios. A los 57 años me considero emprendedor. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Porque, muchachos, ahora no podemos pensar en retirarnos a los 65 años. Tenemos una expectativa de vida que supera 80. Y si no trabajamos hasta los 70, un poquito más, la pensión tampoco nos va a servir de nada. Entonces, hay que seguir trabajando. Innovación, tecnología. ¿Cuántos de ustedes, muchachos, son emprendedores o quisieran desarrollar ideas que les generen no solo los ingresos que muchos de ustedes como millennials desean? ¿De acuerdo? Millones, ojalá. ¿Cuántos de ustedes han pensado en una empresa propia? ¿Qué ideas tienen para esa empresa? Porque ahí es donde se genera el valor del empleo. Claro que también se genera valor desde un escritorio del Estado, no hay duda. Pero al final de cuentas, tienen sus pesos relativos diferentes. La pregunta, muchachos, ¿ustedes han pensado en la posibilidad de meterse al sector público, de desarrollar su propia empresa o de trabajar en una empresa? El tema es vital porque eso va a depender también del crecimiento que ustedes hagan. Y hay una cosa importante, realmente todo el tema de empleo gira alrededor de cuánto valor crean todos los que participamos en el mercado, desde una empresa que pone el capital, pone tal vez el conocimiento, hasta el mínimo de los funcionarios que trabajen en ella, todos creamos valor. Ahora, cuánto más valor creamos va a depender de la innovación, de la tecnología, de si podemos desenvolvernos, desarrollarnos en diferentes áreas, con diferentes capacidades. Tuve la oportunidad de escoger gente para mi dirección general de riesgos en el Banco Nacional, y les soy sincero, lo que me mandó el Banco Nacional cuando crearon la Dirección Corporativa de Riesgos fueron 12 muchachos con una etiqueta que decían no sirven para nada. O sea, me dieron lo que otros no querían. Y en este momento esos muchachos, varios de ellos están en puestos gerenciales de riesgo. ¿Por qué? Porque hubo que dirigirlos, hubo que orientarlos y buscarles sus competencias y sus habilidades. No me fijé nunca en las notas universitarias, sino en lo que podían tener de competencia. Busquen ustedes eso hacia adentro, ¿de acuerdo? Y eventualmente, gracias, Claudio. Muchachos, busquen para qué son ustedes buenos. Y ustedes ahí están contribuyendo con el mercado laboral. Sé que don Luis Meságuez, ahora cuando se dirige a ustedes, puede decirle lo que busca un empresario en la fuerza laboral, ¿de acuerdo? Pero ustedes tienen que proponérselo también. Y eso es tecnología, flexibilidad, idiomas. ¿Quiénes de ustedes no tiemblan por ver una integral y ojalá con un límite de probabilidad adentro? Bueno, tal vez eso no sirva para nada, pero vieron que sí sirve. Entonces, al final de cuentas es cómo aplico lo que conozco, cómo me desarrollo en lo que conozco, cuáles son mis competencias, mis habilidades, y se las ofrezco al que las busca. ¿De acuerdo? Porque eso es lo que se busca ahora. Probablemente ese 9-10% de desempleo son personas que necesitan una reingeniería tan profunda de conocimientos que ahí sí va a tener que entrar el Estado a ver qué hace y cómo lo rescata. Pero no es buscando soluciones paliativas, y con eso termino, con una política cambiaria dirigida a que los exportadores exporten más mediante devaluaciones. Entonces, es un tema de cada uno de nosotros. Ahí comenzamos, y por eso les dije es microeconomía, y cierro con esto. A mis 57 años soy emprendedor. Cuando uno le dice, no sabe los 25, 30 años que usted es emprendedor, no. Uno puede hacerlo en cualquier momento siempre y cuando se tenga una buena idea y se siga adelante. Pero nunca hay que ponerse límites a uno mismo. Y el mercado laboral lo ofrece bastante. El asunto es tener la lógica y el conocimiento para explotarlo. Sé que don Luis Meságuez les va a hablar un poco de esto desde su punto de vista de empresario y los retos que tenemos para el desarrollo, que es precisamente generar valor. Muchas gracias. Juan, quedamos con la duda si se casó con el Polo, tu hermana. Quedamos con la duda si se casó con el Polo. En relación a esto del empleo, leía
bueno, ustedes lo han leído seguro, estamos con un 9.4 de desempleo, más alto que el promedio de Centroamérica, que es 7.2, y en América solo nos supera Venezuela en la cantidad de desempleo que tenemos, que no es así como para bajar, dicen los chiquillos. A continuación vamos a ir a Luis Mesalles Horva, que obtuvo el doctorado de Economía en Ohio State University con especialización en sistemas financieros de países en desarrollo, una maestría en la misma universidad con especialización en moneda y banca y un bachillerato en economía de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es gerente general de la Yema Dorada y socio consultor de análisis. Además es director de la Unión Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada, la UCAEP, miembro de varias juntas directivas, columnista del periódico de Nación y autor de diversas publicaciones. Anteriormente fue vicepresidente de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica y presidente de la Academia de Costa Rica. Queda en el micrófono por 15 minutos, estamos en 2 minutos más a don Luis Mesalles. Señora directora, compañeros panelistas, invitados, gracias a Javier por invitarme a venir a compartir un rato con ustedes. Claro, traía unas cosas preparadas, pero ya Juan dijo que tenía que hablar de otras, entonces me cambió el discurso. Tal vez. Yo solo decir, o sea, decía que en el sector público de 8 a 4 y qué sé yo, en el sector privado lo que se requiere, o sea, si quieren es mucho más fácil, solo hay que trabajar mediodía, de 8 de la mañana a 8 de la noche, que es lo que se trabaja ahí, nada más. Aparte de eso nos exige mucho más. A ver, yo la visión que traigo, como decía don Claudio, obviamente sesgada por la ideología que uno tiene y sesgada por el entorno en que uno se encuentra. Quiero hablar más, como el título decía, retos de Costa Rica para el desarrollo económico y el empleo. ¿Qué es lo que estoy viendo yo desde el punto de vista sobre todo de competitividad del país que se requiere para generar más desarrollo económico y por lo tanto generar más empleos? ¿Qué es donde Costa Rica, dónde está ubicada y cuáles son esos retos para poder lograr un mayor desarrollo económico? Ahora, el desarrollo económico lo entiendo como lograr un crecimiento de la producción nacional de manera sostenida a través del tiempo, que se traduzca en mayores ingresos para la mayoría de la población a través de la generación de empleos de calidad, que a su vez es requisito indispensable. Aquí hablamos de desarrollo económico. El desarrollo económico es un requisito indispensable para generar más desarrollo social. O sea, si no hay cacao, no se puede hacer chocolate. Cuando uno ve la situación económica actual de Costa Rica desde el punto de vista macro, la verdad es que los números no se ven tan mal. O sea, el crecimiento de la producción es moderado, estamos un poquito por debajo del promedio histórico de Costa Rica. Sobre todo destaca el crecimiento de sectores de servicios y los relacionados con alta tecnología. Los sectores primarios son los que vienen creciendo menos. Sin embargo, y bueno, ya don Marcelo nos lo apuntaba, el desempleo es relativamente elevado. Aunque ha bajado en las últimas estadísticas, la participación más bien también ha bajado, o sea, es contrario, hay menos, la ocupación está estancada, o sea, no hay más gente trabajando, hay menos gente desempleada, pero es porque, o menos porcentaje de gente desempleada, pero sobre todo porque hay gente que está saliendo de la fuerza de trabajo y eso es un problema. Los jóvenes y en zonas rurales tienen índices de desempleo más altos y eso al final provoca que la pobreza esté estancada, aunque las últimas cifras dicen que bajaron, pero la verdad es que en los últimos 8 o 9 años hemos estado entre 20, 21 o 21 y medio y de ahí no logramos bajar. Cuando uno ve los principales macroprecios, la economía se ve relativamente bien, el tipo de cambio relativamente estable, tal vez con un poco de devaluación recientemente, tasas de interés a la baja, inflación prácticamente cero, o sea que ahí la economía se ve bien, pero tenemos una situación fiscal muy comprometida y ya don Edgar nos apuntaba a eso, que amenaza con desestabilizar la economía. Ahora, en ese contexto macro que se ve relativamente favorable, hay que reconocer que
el contexto internacional nos ha ayudado muchísimo. Nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, crece relativamente bien. Algunos dicen que no crece también, pero está creciendo un poquito también por debajo del promedio, pero está creciendo. Europa, que es nuestro segundo socio comercial, por lo menos ya salió de la recesión, está creciendo más que lo que crecía hace unos años. China está creciendo menos, pero China, digamos, tal vez directamente no nos afecta tanto. También otro aspecto importante de resaltar es que la crisis de 2008-2009 impulsó el auge reciente que se ha visto a nivel internacional de lo que llaman el offshoring y el outsourcing y todo esto, donde empresas, ante la necesidad de buscar más eficiencia, empiezan a ver dónde pueden lograr un mejor uso de los recursos y con las nuevas tecnologías y el costo de las comunicaciones y el transporte que han disminuido. Entonces muchas empresas de países desarrollados han buscado cómo hacer sus trabajos fuera de sus fronteras y eso ha favorecido enormemente a Costa Rica. Producto de la crisis también las tasas internacionales han sido muy bajas, lo cual nos ha permitido un flujo de capitales para poder financiar el déficit fiscal de manera barata y además un gran flujo de capital financiero para financiar el sector privado. La baja en los precios de materias primas, el petróleo y otras materias primas, y solamente la baja en el petróleo ha significado como $800 millones de ahorro de divisas para el país, lo cual le ha ayudado también enormemente. No solo desde el punto de vista de divisas, sino también aumentando el ingreso disponible de la gente, lo cual ha ayudado a la reactivación económica. O sea que en ese contexto lo que uno ve es que Costa Rica está relativamente bien, pero ha tenido suerte. La suerte que el contexto internacional ha sido muy favorable para financiar los déficits externos y fiscal que tenemos. Cuando uno ve los índices de competitividad, Costa Rica, digamos que no está tan mal. Costa Rica se ubica en la posición 52 de 140 países según el índice global de competitividad del Foro Económico Mundial, que digamos que nos ubica ahí como media tabla, ¿no? No estamos clasificando para la cuadrangular final, pero ahí vamos, ¿no? Lo que sí es importante destacar es que hay una serie de puntos en los que estamos muy rezagados. Por ejemplo, en lo que llaman desperdicio del gasto del gobierno estamos en la posición 118 de 140 países. En el peso de la regulación gubernamental estamos en el puesto 118 también. En la fortaleza, protección de inversionistas menores, posición 138, 140, ahí sí estamos de colero, ¿verdad? La calidad global de infraestructura, posición 103 de 140. La calidad de las carreteras, 115, ferrocarriles 95, puertos 109, o sea, estamos bastante mal en infraestructura. En tema de la tasa de impuestos que pagan las empresas acá, sobre las ganancias estamos en la posición 121 de 140 países. O sea, es donde más se pagan impuestos con respecto a ganancias de las empresas. Número de procedimientos para empezar un negocio, 104, la posición 104, 40 países. Número de días para empezar un negocio, 104. O sea, si quiere ser emprendedor como Juancito, está bien mal. Ya ustedes entendieron. La flexibilidad en determinación de salarios, posición 92. Mujeres en la fuerza de trabajo, estamos en la posición 115. O sea, tenemos rezagos importantísimos en una serie de aspectos. Cuando le preguntan a los empresarios en ese mismo índice cuáles son los puntos donde más tenemos problemas para hacer negocios, el número 1, la burocracia estatal, la burocracia ineficiente del Estado. Número 2, infraestructura. Y número 3, tasas de impuestos. Son los 3 principales problemas que apuntan los empresarios nacionales. Ahora, a todo esto, cuando uno ve, digamos, uno dice, bueno, si estamos de repente, pareciera que estamos también macroeconómicamente, pero de repente tenemos una serie de indicadores de competitividad donde estamos totalmente mal
Y cuando uno ve la opinión de la gente de cómo estamos, la mayoría de la gente dice, no, estamos muy mal. Entonces, ¿qué es lo que ahí ve? Es que hay prácticamente dos Costa Ricas. Una Costa Rica muy dinámica, donde sobre todo lideran los sectores exportadores, donde destaca el sector de zona franca, destacan algunos productos de exportación agrícola. O sea, son sectores que están ligados a la economía internacional. Y hay otra Costa Rica que está quedando rezagada, que son los sectores tradicionales, que son la agricultura más básica, el sector industrial más básico, que usualmente no está ligado a la economía internacional. Tenemos una Costa Rica donde hay sectores que se enfrentan a un alto grado de competencia, donde hay una apertura total y las empresas tienen que competir de tú a tú contra los bienes importados o contra producciones de otros países. De alguna manera todo el proceso de apertura que se inició a mediados de los 80s llevó a que el sector privado estuviera obligado a competir o morir. Pero por otro lado hay una serie de sectores donde siguen habiendo oligopolios o monopolios, sean del sector público o del sector privado, donde no hay tanta competencia y están llevando una vida más fácil. De alguna manera, en este proceso de apertura económica que el sector privado se le obligó a competir, al sector público no se le ha obligado a ser eficiente y por lo tanto se ha venido quedando rezagado. Hay una Costa Rica donde hay un alto porcentaje o una gran cantidad de personal altamente educado y calificado, donde entonces empresas internacionales vienen a Costa Rica y encuentran una gran cantidad de profesionales muy bien calificados, y eso es una de las características principales que las empresas internacionales encuentran a la hora de venir a invertir a Costa Rica. Pero por otro lado tenemos una gran cantidad también de personal muy poco calificado que no está, su tipo de educación, sus características no están adecuadas a esa nueva economía. Tenemos un parque empresarial formal que compite, digamos, con todas las formalidades del caso, que paga todos los impuestos, pero también tenemos un parte empresarial informal donde se calcula que es cerca del 40%, que no paga cargas sociales, no paga impuestos, no se rigen por todas las regulaciones que se rige el resto del sector. Todo esto que estamos hablando se refleja en algunas vulnerabilidades. El ahorro nacional termina siendo bajo y entonces tenemos una dependencia enorme del ahorro externo. Y por lo tanto para financiar el crecimiento sostenido a través del tiempo y la estabilidad que hemos logrado, necesitamos de recursos externos, lo cual nos genera una vulnerabilidad enorme, porque el día que se cierre la llave, entonces estamos en problema, y es más o menos lo que pasó a principios de los 80 con la gran crisis que mencionaba Juan antes. Nuestra deuda soberana está calificada como basura. O sea, es lo que llaman junk bonds, o sea, bonos basura, con una alta probabilidad de que incluso nos la bajen todavía un poquito más de calificación, o sea, por la situación fiscal que nos encontramos. Como decía, el desempleo y el subempleo siguen siendo altos, con una participación en la fuerza laboral estancada, incremento en los ninis que ya ni estudian ni trabajan, y una calificación de calidad de la educación que es poco apta para la nueva economía. De ahí yo deduzco de todo esto que los principales retos para Costa Rica, creo que hay tres retos principales. Uno, generar un mayor crecimiento de la producción que lo que estamos experimentando. No nos podemos contentar con crecer al 4% por año, o sea, eso no nos va a sacar del subdesarrollo económico. Para eso necesitamos mejorar aspectos de competitividad en infraestructuras básicas, el tema de las presas, ¿verdad? Todos nos quejamos de las presas para llegar acá, y el tema de las presas hay que verlo como un tema de los costos de transacción, de ligar personas, y no solo personas sino bienes. O sea, el hecho de que la gente tarde para llegar a su trabajo 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, son 4 horas, significa que la mitad del tiempo que está trabajando lo tiene que pasar en la carretera.
y eso entonces limita las capacidades de las empresas de poder contratar al personal más idóneo, porque al final puede ser que esté a 10 kilómetros del trabajo, pero está a 2 horas de llegar al trabajo. Pero también la movilidad de productos, o sea, el poder movilizar productos hacia el destino final, sea local o sea internacional, se encarece. El tema de la tramitomanía, la manía que hay en este trámite para poner, la manía que hay en este país para poner trámites para todo, eso le resta competitividad al país. Y se requiere también, para generar un mayor crecimiento económico, mejorar la efectividad de la gestión del sector público, la calidad de los servicios, la burocracia que se quejan tanto los empresarios, hay que disminuirla, y al final que se logren hacer las cosas. No es posible que en temas de infraestructura el país tiene gran cantidad de préstamos aprobados, se está pagando comisión sobre ellos, pero no los ejecutan porque hay diferentes problemas internos que van a entrar más detalle. Se requiere, para lograr más desarrollo económico, generar y empleos, pues se requiere generar más empleos de calidad. Me parece que cuando hablamos de calidad significa adaptados a la nueva economía. Para eso se requiere más educación, que lo mencionaban antes, sobre todo habilidades blandas, ¿verdad? No solamente técnicas, sino habilidades blandas, y gente que esté adaptada a las nuevas tecnologías, o sea, que sepa manejarlas y que pueda insertarse en el mercado laboral de manera eficaz. La legislación laboral hay que adaptarla, tiene que ser mucho más flexible, hay que ver el tema de la flexibilidad de las jornadas, el tema de teletrabajo, es fundamental introducirlo, las nuevas tecnologías que hay que incorporar. La formalización es fundamental, o sea, para generar trabajos de calidad. Y en general, la calidad de la educación desde la primaria hasta la universidad y pasando por la educación técnica es fundamental para generar empleos de calidad y eso genera a su vez más crecimiento. Y el tercer tema fundamental, que lo mencionaba don Edgar, el de resolver la situación fiscal. Para eso me parece que se pasa por fundamentalmente mejorar el nivel y la calidad de gastos, reducir redundancias, menos gasto corriente y más inversión pública, pero sobre todo un reacomodo de esas cifras. En el sistema tributario me parece que lo que hay que hacer es buscar una normalización y simplificación del sistema tributario, ampliar la base y mantener tasas de interés, tasas de impuestos más bajas, y mejorar la capacidad de tributación para recaudar, sobre todo a través de tecnología y gestión. Termino, un minuto. Me parece que el otro reto fundamental para generar desarrollo económico y empleo, hay que nivelar la cancha. Hay sectores en competencia, pero también hay sectores en monopolio y eso no puede ser. Hay sectores sin privilegios, hay sectores con privilegios, ¿vale? Los que tienen pensión de la caja, los que tienen pensión como magistrado. Me parece que hay que promover y quitarse el sesgo antiempresarial que existe en algunas entes gubernamentales, promover más bien alianzas público-privadas. El sector privado debe trabajar según los incentivos, sin ser satanizado, pero donde es eficiente y es eficaz. Y el sector público debe trabajar donde es eficiente y es eficaz, también sin ser satanizado. Pero pareciera que pensamos que son totalmente aparte, y el sector público va por un lado, el sector privado por el otro. El trabajar juntos es fundamental. Y finalmente me parece que hay que maximizar la eficiencia del mercado, pero sin olvidarse de que siempre hay perdedores y de alguna manera hay que ayudar a los perdedores para que puedan tener las condiciones para poder estar en el equipo ganador, pero hacerlo de una manera sin que se vuelvan dependientes del asistencialismo, que eso es lo peor que puede pasar. Con eso termino. Muchas gracias. Allá por los años 70, a finales, cuando uno tenía 19, 20 años, de finales de los 80, a uno le decían que íbamos a ser un país desarrollado y uno se lo creía. Éramos un país exitoso, íbamos por un buen camino, parecía que las cosas iban bien. Las correcciones del caso, estoy seguro que muchos de ustedes hoy, jóvenes, les dicen que vamos a ser un país desarrollado y generan grandes dudas sobre esa posibilidad. A continuación, vamos a escuchar a don Jorge Corrales Quesada, quien es economista de profesión, ha realizado estudios de doctorado en la Universidad de Wisconsin, Milwaukee,
de maestría en la Universidad de Harvard y de licenciatura en la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México. Ha ocupado diversos cargos públicos, entre otros presidente ejecutivo del Banco Central, viceministro de Economía, Industria y Comercio, subcontralor general de la República. Ha sido profesor de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica, del Instituto Tecnológico y de Estudios Generales de la Universidad Autónoma de Centroamérica, que es cofundador de esta última universidad. También ha sido presidente de ANFE y asesor de varias empresas privadas. Y ha escrito diversos libros. Bienvenido, don Jorge Corrales Quesada. Casi no llego, ¿verdad? Salí a las 4 de allá de Sabanilla y Montevideo, ¿verdad? Esa platina hay que hacerle ver algún monumento sobre la historia de la eficiencia estatal. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Empiezo por excusarme ante Juan Muñoz, pero no voy a hablar del Banco Central, menos de la parte laboral en el Banco Central. Más bien, mi título es Reflexiones acerca de una democracia liberal. Doy las gracias particulares a Javier por la invitación a la Universidad Técnica Nacional, naturalmente. La expresión del liberal Winston Churchill acerca de que la democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, con excepción de todos los demás, me ha inquietado desde que la leí la primera vez. La releo, la uso como referencia y siempre caigo en lo mismo. Parece que el viejo León tenía razón. Me considero un demócrata, liberal, eso sí, pero soy consciente de que no es perfecto. Posee diversos defectos, los cuales pueden ser la razón de mi inquietud e indagación que deben tomarse en cuenta al hablar del tema. He escogido en el marco del título de esta reunión analizar el papel de la democracia y en particular sus limitaciones y formas de resolverlas, dado que el ordenamiento político que se escoja tendrá efectos importantes sobre la economía. La democracia es una forma de gobierno en donde el poder lo ejerce el pueblo mediante formas de participación legítimas para tomar decisiones públicas. Me interesa destacar aquí que esas decisiones de naturaleza pública se deciden por el voto mayoritario. En el país, cuando se habla de democracia, está implícita la idea de una mayoría para la toma de decisiones públicas. ¿Cómo debe ser la democracia en nuestro país? Es trascendente desde el punto de vista económico, pues al decidir políticas públicas se requieren más recursos para cumplir con su objetivo, las que ya no pueden ser usadas en otras cosas. El tema va más allá, pues un mecanismo de votación sin frenos puede conducir a la quiebra de un sistema económico. Testimonio: Grecia, España y otros por el estilo. Esta, mi principal preocupación, no es original, sino la de muchas personas interesadas en el tema. Observan un estado creciente en su ámbito y profundidad y lo asocian con la voluntad mayoritaria. Uno pregunta si no conducirá a problemas serios en la vida política, social y económica. Lo exponen con claridad John Micklewhite y Adrian Woolsbridge en su libro, voy a traducir el título, La Cuarta Revolución, la carrera global para reinventar el Estado, del 2014. Ellos señalan que el sobrecargado Estado moderno es una amenaza para la democracia. Entre más responsabilidades asume el leviatán, peor es su desempeño y más furiosa se pone la gente, porque tan solo hace que, ante ello, demanden aún más ayuda. Ese es el círculo vicioso de la política progresista. En estos momentos parece como si la democracia estuviera cavando su propia tumba. Hasta aquí la cita. Una paradoja o imperfección de la democracia es que, siendo una regla para tomar decisiones acerca de asuntos públicos, su ejercicio puede resultar en soluciones que nadie desea. Ello lo comprobó el profesor Kenneth Arrow, que generalizó la idea descubierta por Condorcet en 1785
de que resultaba imposible que en una sociedad pudiera escogerse el mejor acuerdo posible para todos los casos. Generalizó Arrow este resultado al probar que era imposible para un cuerpo electoral escoger el mejor acuerdo social posible en todas las situaciones y en todas las preferencias democráticamente concebibles. A diferencia de las decisiones que hacen los individuos, demostró que una sociedad no puede, en la práctica, escoger un acuerdo en torno al bienestar, aun cuando la prefirieran unánimemente. No existe una regla para negar las preferencias de las personas que satisfaga aquella serie de condiciones deseables, como ser aplicable a todas las elecciones posibles, unánime, escogida con base en sus méritos propios y no impuesta por persona alguna sobre el resto de ellas. Otra imperfección surge al confundirse la libertad de las personas con la riqueza, esto es, con la disponibilidad de recursos para satisfacer deseos o necesidades de las personas. Esta confusión se ha usado en democracias para establecer correcciones a la distribución del ingreso o de la riqueza, lo que llaman política redistributiva, al no diferenciarse entre derechos naturales y derechos adquiridos. Los derechos formales obligan a todos, no es un derecho de un individuo concreto, sino de la generalidad, en función de su atributo como humanos, en tanto que los segundos son sencillamente transferencias a un grupo de personas sufragadas por la totalidad de los individuos, los contribuyentes en la sociedad. Una imperfección adicional se refiere al nacionalismo. Generalmente los nacionalistas suelen señalar su convicción democrática en cuanto a que la formación de una nación procede de la voluntad popular. Pero ese afán de constituir una nación choca contra la libre voluntad de los ciudadanos al impedirse que a lo interno de esa nación haya quienes deseen constituir otra u otras naciones. Finalmente, al considerarse que el individualismo y la ciudadanía no existen en armonía con la naturaleza humana, suelen ser objetos de rechazo en una democracia. Sin embargo, como lo analiza Pedro Schwartz en un ensayo, voy a omitir el nombre, cito, es un error peligroso limitarse uno mismo a sostener que las reglas de la vida social deben ser o naturales o racionales. Esto haría que los hábitos y las instituciones de la economía moderna parecieran artificiales, debido a que no fueron diseñados por alguien y que las situaciones resultantes de las decisiones libres de los individuos sean rechazados por ser antidemocráticas. Hasta ahí la cita. Hay otros problemas serios en las democracias a los que me referiré brevemente. Uno, si resulta racional para una persona votar del todo, si es nula la posibilidad de que con su voto altere el resultado de la votación, ¿para qué molestarse? Otro, que el costo para el ciudadano, para que el ciudadano se informe acerca de los programas y opiniones es sumamente alto, además de no saber él, una vez que un individuo ha llegado al poder, sí cumplirá con las promesas hechas para dicha elección. Tercero, promueve la regulación que suele darse en sociedades democráticas, en mucho debido a la animadversión hacia los mercados, al usarse a la democracia para controlar al cambio social espontáneo. En cuarto lugar, la búsqueda de rentas, grupos de electores que buscan la protección o entrega de favores gubernamentales a cambio de apoyo político, plaga al sistema democrático. Entre más regulaciones haya, mayor es el ámbito en el cual se presenta la búsqueda de rentas. En una democracia, a los grupos de presión, en comparación con la ciudadanía como un todo, se les hace más fácil organizarse, lo que estimula a que esos grupos pequeños busquen el otorgamiento de rentas
en tanto que el grupo difuso de ciudadanos no se organiza en defensa de sus intereses comunes. Todo ello debido a las diferentes relaciones de costo-beneficio. Quinto, el problema de asimetría de información, llamado problema del agente principal, en donde el político que sabe más que quien lo elige permite que el primero engañe al segundo, abusando de su posición para su propio beneficio a expensas de sus representados. El problema principal de una democracia y de un importante efecto sobre las finanzas públicas es que los individuos buscarán que el Estado les entregue recursos o protección en comparación con el resto. Lo vemos constantemente en nuestro medio. Grupos organizados acuden a la Asamblea Legislativa para que el Estado gaste en proyectos que les favorezcan o que se les otorgue un privilegio. Ya están organizando un colegio profesional de informáticos. O, en general, que el gasto público satisfaga demandas particulares a expensas de toda la colectividad. La contrapartida, el voto y recursos del favorecido, en mucho de esa renta recibida para el partido político o el gobierno de turno en el poder y que espera mantenerlo. El quid pro quo es obvio. Lo expuesto se ha amplificado a un grado tal que no alcanzan los recursos presupuestarios para satisfacerlo. La misma gente que ha votado para que el Estado les dé más y más, deja de apoyarlo cuando ese Estado ya está casi sin recursos para seguir haciendo lo que bien sabe hacer. Su único camino es aumentar impuestos u otras cargas, emitir dinero que crea inflación o endeudar al país para que pues, el pago se dé en el futuro, que incluso en su momento será pospuesto más hacia adelante. Dicen Nickel White y Woolrich en la obra citada que, cito, lo que los viejos liberales temieron se ha presentado de muchas formas. La gente ha votado una y otra vez para que el Estado haga más. La libertad ha sufrido. Pero ello no ha servido como para que el Estado o la democracia, alguno de ellos, luzca mejor. La democracia ha crecido para desgastarse en algún grado. El Estado está envuelto en una paradoja. El gobierno, respaldado por una voluntad democrática general, nunca ha sido tan poderoso, pero en su condición sobrecargada e hinchada, también rara vez ha sido tan mal querido y tan ineficiente. Yo agrego, estamos ante nuestro propio espejo. He leído acerca de diferentes propuestas para encarar los problemas descritos. Mi exposición será breve, casi solo para dejar algunas ideas en el tintero. Primero, quienes creemos en la libertad del individualismo y el capitalismo, tenemos que entender que es una tarea difícil, pero debemos intentar encarar ese sentimiento antiliberal y antimercado existente, exponiendo el enorme progreso de la humanidad a lo largo de los últimos siglos, gracias a un sistema esencialmente capitalista que ha disminuido porcentualmente la miseria extrema a niveles nunca antes vistos. Segundo, es deseable que haya estados más pequeños. Así las decisiones se acercan más a los ciudadanos y también sus impactos. En esos estados pequeños, el voto se hace en un ámbito más reducido, lo que permite al votante conocer mejor las propuestas y a los actores. El gobierno mejor es el que está más cerca del elector. Tercero, sigue vigente aquel viejo esquema de Montesquieu, de la separación de poderes, pero la realidad es que en diversas ocasiones un partido político controla los tres poderes, lo cual erosiona la virtud de un contrapeso efectivo. Cuarto, debe aceptarse el nacionalismo como algo natural en las personas, pero no al tratar de crear constructos artificiales que para su existencia restringen la libertad de la autonomía de las personas, incluyendo tener su propia nación. Quinto, continuar demostrando que la redistribución estimula
una dependencia de las personas en el Estado. Sexto, revivir el espíritu del gobierno limitado. Como lo señalan Micklewhite y Bullrich, es hora de poner la palabra liberal de regreso en la democracia liberal, persuadiendo tanto a los votantes como a los gobiernos que acepten restricciones a la tendencia natural del Estado a excederse por sí mismo. Los gobiernos pueden ejercer el autocontrol poniéndose una camisa de fuerza, tal como hicieron los suecos, comprometiéndose a balancear su presupuesto en el ciclo económico y jurando fondear apropiadamente sus privilegios con sus pensiones ligadas a la esperanza de vida. Esto en los años 90. Séptimo, ya casi termino, proponer cláusulas de caducidad. Además me costó 6 horas de venir aquí, así que déjenme terminar. Séptimo, proponer cláusulas de caducidad. Las leyes aprobadas deben tener un régimen de término en su vigencia, obligando revisiones periódicas de esas medidas, lo que estimularía al gobierno a controlarse. Octavo, que los políticos queden sujetos a 2 fuerzas, la globalización y los votantes firmes genéricos, que en la actualidad existen para refrenar a los estados. Una de ellas serviría como un balance, la que Moisés Naím en su obra El fin del poder denomina como micropoderes, sí, que tienen el poder de vetar, contrarrestar, combatir y limitar el margen de maniobra de los grandes actores. Es negar a los grandes de siempre espacios de acción e influencia que se daban por descontados. Son los micropoderes actores pequeños, desconocidos o antes insignificantes que han encontrado formas de socavar, acorralar y desmontar a las megapotencias, esas grandes organizaciones burocráticas que antes dominaban sus ámbitos de actuación. La segunda fuerza limitante sería, según Micklewhite y Bullrich, entregar el poder a tecnócratas como un banco central independiente y sugieren la idea de entregar la política fiscal independientemente a una comisión que controle ocasionalmente y con alta visibilidad, lo que podría introducir algún grado de control de los llamados derechos adquiridos o privilegios. Noveno, continuar insistiendo en lo esencial que es para la libertad de las personas hablar de sus derechos individuales en vez de derechos sociales, que aquí en el país se les llama derechos adquiridos. Los primeros son innatos a la persona, en tanto que los segundos no son más que un eufemismo usado deliberadamente para cubrir decisiones políticas concretas, por las que se les da un privilegio a unos pocos, cargando su costo a la sociedad como un todo. Décimo, se debe rebajar el peso actual a espaldas del Estado. Dice Micklewhite y Bullrich que si el Estado promete demasiado, crea un mal infeccioso y una dependencia entre sus ciudadanos. Es tan solo reduciendo lo que promete que la democracia podrá estar en capacidad de expresar sus mejores instintos de flexibilidad, innovación y resolución de problemas. La democracia es la mejor salvaguarda de los derechos básicos y de las libertades básicas. 11. Se puede introducir una limitación a la voluntad de una mayoría de introducirse en las libertades de las personas, un derecho de veto absoluto a la decisión de una mayoría que irrumpe limitaciones a derechos esenciales de las personas, entre ellos el habeas corpus, la libertad de pensamiento y expresión, los derechos de propiedad, la libertad de asociación y otros. Lo décimo, que de alguna manera se haga necesaria la unanimidad o casi unanimidad de las mayorías para asuntos que tienen que ver con la Constitución, lo cual sería una forma de veto modificado. Con estas reflexiones, que creo constituyen una propuesta en favor de una democracia liberal, deseo concluir mi exposición. Muchas gracias. Oyendo a don Jorge Corrales, yo soy solo moderador, pero este socialdemócrata de tercera vía le picaba la lengua. En otra categoría. Vamos a hacer una modificación al programa para aprovechar al presidente Miguel Ángel Rodríguez, quien nos acompaña, y después le invitaría yo al presidente, después de que termine su exposición, a tomar mi posición, y yo me quedo aquí controlando un poco las preguntas, unas poquitas, si les parece.
Don Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, presidente de Costa Rica, 1998-2002, secretario general de la Organización de Estados Americanos, elegido en forma unánime por los 34 países miembros en el año 2004. Miguel Ángel Rodríguez ha tenido una pródiga carrera académica, empresarial y política. Obtuvo su licenciatura en Derecho y en Economía en la Universidad de Costa Rica, y la maestría y el PhD en Economía en la Universidad de California en Berkeley. Es catedrático de la Universidad de Costa Rica, donde ha ejercido la docencia desde 1962. Tiene 54 años usted de dar clases. La edad mía, 62 nació. Y ha sido docente de la Universidad Autónoma de Centroamérica y profesor visitante en la Universidad de California y en la Universidad Carlos III de Madrid. Además ejerció una cátedra en George Washington University. Ha publicado 12 libros y numerosos artículos en libros, revistas, periódicos sobre temas económicos, sociales, jurídicos y políticos. Durante más de 2 décadas desarrolló actividades empresariales en el sector agroindustrial y de comercio exterior en Centroamérica y Estados Unidos como director de banca comercial. Como diputado de 1990 a 1993 fue presidente de la Asamblea Legislativa en el año 91-92. Fue miembro de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica de 1967 a 1970, ministro de Planificación 1968-1970, ministro de la Presidencia y presidente de AMRE. Bienvenido, don Miguel Ángel Rodríguez Echeverría. Buenas noches, un gusto compartir en la Universidad Técnica Nacional. Es la primera vez que tengo el honor y el gusto de compartir. En estas instalaciones sí han estado uno, pues nunca había vuelto desde que es esta universidad y me da una gran alegría poder hacerlo. Un saludo muy especial a los miembros de la mesa, todos apreciables amigos, respetados costarricenses. Me dijeron que la idea era que oyera a los expositores y que planteara algunos temas alrededor de las exposiciones. Quisiera empezar por decirle a los queridos estudiantes algo que ellos saben. Ustedes son un grupo privilegiado. En Costa Rica tenemos una sociedad que después de la gran crisis de los 80s, por la forma como se estructuró la apertura, no a base de un sistema de neutralidad abierto a todos en iguales condiciones, sino a través de un sistema de favorecer la exportación y la inversión directa extranjera, que tal vez era lo único políticamente viable en ese momento. Pero por esa forma en que se estructuraron las cosas hemos venido desarrollando una economía dual. Y es una economía en la cual tenemos un sector de gran desarrollo tecnológico enfocado a competir en los mercados mundiales, que atrae para ser empleados a personas que tienen niveles de educación más altos. Y por otro lado tenemos una economía más tradicional dedicada al servir también parte de exportación, también parte a exportación al mercado centroamericano o de algunos productos agrícolas más bien de tipo de commodities, y que compite con las empresas que mandan bienes aquí a Costa Rica, y un sector de servicios del que poco hablamos y es el que más ha venido creciendo en los últimos años, y es en el cual las comparaciones de productividad nuestra con productividad de los países avanzados nos muestran más desventaja, es en los cuales no hemos avanzado. Nuestro avance económico, que ha sido importante, como lo señalaba don Edgar, ese avance económico se ha producido fundamentalmente por agregar más trabajo y más capital, no por aumentar la productividad. La productividad nuestra de hoy comparada con los Estados Unidos, si la comparamos con la productividad nuestra con Estados Unidos en 1960, hoy estamos más distantes. En lugar de acercarse nuestra productividad a la productividad de la frontera se ha movido más rápido que nuestra productividad acercándose a ella. Y eso, desdichadamente, todavía fue más fuerte en este siglo XXI. En este siglo XXI se aumentó el crecimiento anual del diferencial de productividad nuestro. Estas son condiciones
que afectan mucho la situación de empleo. Hoy aquí se ha hablado de que tenemos un empleo alto, es muy alto, históricamente muy alto. Es el nivel de empleo que tuvimos en la gran crisis de los 80, donde llegamos a un 10% de desempleo. Eso fue lo que llegamos entonces, y ahora lo tenemos ya desde hace como 5 años establecido en el país. En aquella época eso nos llevó a que con toda la crisis que se dio pasamos de un 20% de pobreza a prácticamente un 50% de pobreza. Es muy serio. Y hemos vivido 5 años casi sin que haya enorme preocupación que tiene que haber por este nivel de desempleo, que es tremendamente alto. Y ese nivel de desempleo se da sobre todo en la economía tradicional. Y ese nivel de desempleo se da principalmente en las personas que no llegan a tener al menos el nivel de secundaria, no terminan estudios secundarios. Ciertamente también nos preocupa que en estos años, ya no es desde mucho tiempo, la última disminución importante de pobreza que se dio en Costa Rica se terminó de dar en el año 1993. Desde entonces nos hemos mantenido alrededor del 20%, 21, 22, 20. Ahí hemos estado. Pero además ha crecido la desigualdad. Los índices, mientras en América Latina, en los finales de los años 90, principios de este siglo, la desigualdad ha disminuido, en Costa Rica la desigualdad ha aumentado. Y la desigualdad ha aumentado fundamentalmente entre el grupo que termina bachillerato y el grupo que no llega a terminar bachillerato. Ahí se da el gran escalón. No es solo un fenómeno del 10% o del 1% más rico, es un fenómeno del 30-40% que está mejor y el 60-70% que está menos bien. Y me parece que esto es un tema muy importante para ustedes, jóvenes estudiantes, porque ustedes tienen dos intereses, me parece a mí, en la vida, importantes con relación al empleo. Hay uno fundamental, el empleo propio. Todos los seres humanos tenemos que tener una visión de nosotros mismos, eso es ser persona. Y ser persona es tener un interés en uno mismo, y tener un interés en uno mismo es tener un interés. ¿Cómo me voy a desarrollar yo? ¿Qué va a ser mi estilo de vida? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué recursos económicos voy a contar? ¿Qué voy a hacer en mi relación familiar? ¿Qué quiero dedicar mi tiempo y mi vida? ¿Qué quiero decir que hice cuando me vaya a morir? Y eso tiene que ver con mi vida, con mi experiencia. Y eso ustedes lo están tratando de resolver con su formación profesional que están llevando adelante, preparándose para entrar, injertarse en esa economía más moderna, más globalizada, que les dé más oportunidades y que les permita surgir. Pero desde un punto de vista egoísta, y también desde un punto de vista no egoísta, sino de búsqueda de la felicidad propia, a ustedes también les debe interesar el empleo de los demás. Desde un punto de vista egoísta, porque si yo voy a desarrollarme en una sociedad en la cual mucha gente tiene buenos empleos y mucha gente tiene progreso, para mí va a ser mucho más fácil progresar y surgir, porque voy a tener el chance de compartir con los demás. Yo me acuerdo que papá, era una persona que salió de sexto grado y que no tuvo que formarse por sí mismo ya en el trabajo desde los 12 o 13 años, me decía alguna vez, yo tengo que trabajar como empleado doméstico en una casa, yo voy a preferir trabajar en una casa rica que en una casa pobre, porque en la casa rica por lo menos puedo poder tener acceso a mejores cosas. Y eso es una cosa muy interesante. Si yo puedo intercambiar con gente que tiene recursos, mi posibilidad de tener intercambios productivos es mucho mejor que si yo tengo que intercambiar con gente que no tiene recursos. De manera que desde un punto de vista puramente egoísta, el buen empleo de los demás, el que los demás no tengan un empleo en la informalidad, que es una manera de ser autoempleado para sobrevivir en la miseria, en muchísimas de las ocasiones, ese buen empleo de los demás me es muy importante. Pero también me es muy importante desde un punto de vista ya
simplemente de vivir como una persona y querer ser feliz, porque cada vez está más claro con las mediciones que ahora se hacen de que partes del cerebro se estimulan con sentimientos de felicidad y que partes con sentimientos de infelicidad, etc. Cada vez está más claro que el hacer el bien a los demás es una de las causas principales de la felicidad de un ser humano. Sí, los seres humanos encontramos la felicidad en muchas cosas, pero una de las principales en las que encontramos la felicidad es en el chance de poder ayudar a los demás. Entonces, egoístamente, para poder yo surgir más, el empleo de los demás me interesa, pero también desde un punto de vista de ser yo feliz como persona, como ente, más allá que puramente económico, me interesa mucho el que los demás tengan buenas condiciones de empleo y el poder ayudar y colaborar. Y todos podemos colaborar en esto. Nos planteaba en su primera intervención don Edgar que uno de los problemas serios es el problema de toma de decisiones que tenemos en el país. Y resolver el problema de toma de decisiones es un problema de todos. Y no lo vamos a resolver porque nos vamos a convertir en ángeles altruistas que solo vamos a pensar en el bien de todos. Eso es muy difícil. Las personas somos seres humanos, tenemos intereses, vamos a tratar siempre de ver cómo hacemos lo mejor para nosotros. Dentro de ser mejor para nosotros tenemos que pensar en lo mejor para los demás. Pero sí lo podemos resolver buscando cómo vamos a diseñar nuestras instituciones por pequeños cambios, haciéndoles estas pequeñas transformaciones, de manera que esas instituciones nos conduzcan a que buscando nuestros propios intereses podamos generar acuerdos en que se pueda buscar un mejor resultado para todos. Y eso es absolutamente posible. Como nos han dicho los expositores también, no estamos a las puertas de una crisis. No estamos en 1977 o 78, cuando se veía que la crisis del sistema ya iba a acabarse. Estábamos con reservas negativas, teníamos una situación en que después de unos altos precios del café habían bajado y habían subido los del petróleo y la situación se nos ponía muy complicada y veíamos que ya la cosa iba a reventar. Hoy no estamos en esa circunstancia, pero sí estamos en una circunstancia en la cual no estamos generando el cambio, el dinamismo, lo que deberíamos estar teniendo. Y eso es un motivo de preocupación, y eso no lo estamos generando porque nos está costando mucho tomar las decisiones. Los grupos están muy ideologizados, en posiciones muy cerradas, con mucha dificultad para compartir unos con otros. Y a mí me preocupa que en esa circunstancia podamos perder otra cosa que ha sido fundamental para esta sociedad. Todos ustedes han oído y han visto que en muchas comparaciones internacionales Costa Rica aparece como un país que, si se mide por el índice de felicidad de lo que expresan sus habitantes, está en los primeros lugares del mundo. La gente en Costa Rica, en comparación con casi todas las otras naciones, se siente más feliz con su vida, con su realidad, que en otros países. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la manera de ser de los costarricenses en cuanto al trato que tenemos unos con otros. Somos un país de un trato suave, personal. Cuando un tico va a un país de habla española, porque en otro país uno puede creer que es por el idioma, y simplemente le llegan a pedir la orden, uno se siente casi que lo van a ofendido y que van a pelear con uno. Porque aquí estamos acostumbrados a que todo sea suavecito, por favorcito, usted me regalaría en lugar de M, y hagan. Tenemos esas características, son unas características que la confrontación que estamos teniendo nos puede hacer perder. Y aquí yo voy a tener una opinión distinta de lo que dijo don Edgar. Digo que tenemos 6 décadas a las que le debíamos mucho. Yo digo que tenemos desde allá finales del periodo colonial, cuando trajeron el café. Siglo XIX es más interesante y más productivo para el desarrollo nacional que todos los que vienen después. En ese siglo pasamos de ser los más pobres de Centroamérica a estar en niveles de educación, de salud, de democracia, de convivencia, a nivel de los más desarrollados de América Latina. Y eso lo hicimos
arrancando con una población muy pequeña y absolutamente pobre, y logramos un enorme desarrollo en ese periodo. Y ahí es donde hemos conformado muchas de estas características de nuestra manera de ser, suave, llevadera, de una sociedad de pequeños agricultores muy igualitados, muy igualados además, que se fue haciendo distinta con la exportación, etc. Pero que tenía una base común que nos permite una convivencia, que nos da una felicidad, que nos da una manera de ser especial. Y la confrontación social nos puede hacer perder esas características, que sería lo peor que podamos perder, porque deberíamos perder lo más valioso que tenemos, que es una manera de convivir suaves, solidaria, civilizada, que podemos estar contentos en medio de las cosas que vayamos teniendo en la vida, que no siempre van a ser favorables y no siempre van a ser agradables. Por eso creo que es muy urgente, que lo más urgente de todas las reformas que tenemos que hacer es enfrentar las reformas al esquema político que nos permitan tomar decisiones con mayor tolerancia unos de otros y buscando la conformación de ese interés común. Yo creo que por eso este tipo de actividades son muy buenas, porque les permite a ustedes, que van a ser los que van a tener que estar participando muy activamente en esas actividades, empezar desde ahora a plantearse cómo ayudar a tener ustedes mismos mejores empleos y a que tengan el resto de los ciudadanos mejores empleos para que la sociedad en que ustedes vivan sea mejor. Y eso va a requerir esforzarnos, tenemos que ser más competitivos, más productivos, un Estado más eficiente, empresas más eficientes, vamos a tener que ir contribuyendo más con el Estado, vamos a tener que ir eliminando privilegios públicos y privados y entrando en una sociedad que pueda ser más productiva y lograr que en lugar de crecer solo porque agregamos mano de obra y agregamos capital, podamos crecer más porque agregamos productividad. Y para terminar, de ver el problema serio, ese 10% de desempleo más o menos en que nos estamos manteniendo, se está dando y no ha sido más alto porque cada vez disminuye la proporción de la población dedicada a trabajar, de los que están en edad de trabajar, de los que están entre 15 y 65 años. La encuesta de continua de empleo de este año nos demuestra que tenemos menos personas en la fuerza laboral en términos absolutos que el año pasado, menos que en el 2013, menos que en el 2012. Estamos apenas un poco arriba del número absoluto de trabajadores del 2011. Estamos disminuyendo la cantidad de gente que le agregamos a la producción, por eso es que no podemos crecer mucho. Ahorramos poco, o sea, contribuimos poco nosotros a generar capital para aumentar la máquina productiva y agregamos cada vez menos gente al aparato productivo, más bien menos gente. En lugar de agregar más, desagregamos. Y tenemos poco crecimiento en la productividad. No es esa la manera como vamos a resolver los problemas. Los podemos resolver. Sabemos cuáles son las recetas teóricas para resolverlo y sabemos cuáles son las experiencias prácticas cómo se han resuelto. Pero el tema es que tenemos que ponernos de acuerdo en cómo tomar decisiones políticas con mayor eficiencia. Muchas gracias. Ahora que oía al presidente Rodríguez, recordé que hoy cumple una semana de muerto un profesor muy bueno que tuve yo de sociología, Francisco Escobar. Y cuando llegaban los estudiantes de los Estados Unidos, de Kansas, él los llevábamos a darle algunas charlas en la Universidad de Costa Rica. Y entonces él les decía a los estudiantes que estaban llegando a una sociedad muy, muy diferente. Y les decía a los gringuillos, ¿ustedes cómo dirían que el reloj funciona? Entonces los gringos le decían, the clock is running. Digo, ok, aquí decimos, el reloj está caminando. Entonces ya desde la velocidad empezaba a hacer una diferencia cultural. Bueno, ¿quién quiere participar, hacerle a don Miguel o a los panelistas alguna consulta? Levantan la mano. Ahora seamos breves para poder compartir después un ratito.
Pregunten sin miedo. Los economistas juegan de que ellos hablan muy complicado para que nosotros no hagamos preguntas, animémonos. No es tan difícil la economía. ¿Tu nombre? Buenas, soy estudiante de acá de la UPN, me llamo Paul, estoy en la orden. Quiero darles la bienvenida y además agradecerles por compartir esta noche, especialmente a los invitados especiales. Mi pregunta, bueno, yo quisiera hacer varias preguntas, pero para no acortar la oportunidad de estar con ustedes, elegí la que quiero plantearle a la señora Yáñez. Por esa casualidad de la vida académica tuve la posibilidad de analizar un documento suyo donde explicaba al Fondo Monetario Internacional acerca de los esfuerzos en transparencia fiscal que estaba haciendo en ese momento Costa Rica, desde el 2013. Como usted sabrá, en enero de este año Costa Rica firmó el convenio o el acuerdo multilateral de autoridades competentes sobre el intercambio de información tributaria con la OCDE. Desde su experiencia, ¿qué preparación considera que Costa Rica a nivel estructural y tecnológico está preparado para afrontar estos retos? Gracias. Muy interesante el tema de transparencia fiscal es uno de los temas que más tiempo me ocuparon durante mi estadía en Hacienda, porque fue uno de los temas que la OCDE levantó como temas críticos en los cuales Costa Rica debería fortalecer sus sistemas para no estar como lo había estado en años recientes y a través de la historia en el filo de la navaja entre caer en la lista gris o negra con respecto a las clasificaciones que se hacen internacionalmente por falta de transparencia o por fortaleza de los procesos de transparencia. Entonces, cuando yo llegué a Hacienda, precisamente, y no fue de obra mía, había un borrador de proyecto presentado a la Asamblea Legislativa en ese momento sobre transparencia fiscal. Efectivamente, sí me tocó defender el proyecto en el Congreso y felizmente en un periodo de más o menos entre mayo y noviembre se aprobó el proyecto. Con eso, Costa Rica resolvió una serie de temas con respecto al acceso a información y al compartir y a la capacidad para compartir información con otras agencias tributarias y otros países en general. La firma de esos convenios es compleja porque Costa Rica no tiene todavía los mecanismos tecnológicos necesarios para satisfacer los requerimientos de los países con que firmamos los convenios. Entonces, hemos firmado 12 o 13 convenios para compartir información, para evitar la doble imposición y para evitar la doble imposición. Sin embargo, la transmisión de la información es un problema muy serio en el Ministerio de Hacienda. Yo no podría hablar del resto del país, pero mi experiencia en Hacienda fue realmente, sufrí mucho por el retraso realmente inesperado que yo vi en los sistemas tecnológicos del Ministerio de Hacienda, pero a un nivel de país muy subdesarrollado. Los sistemas tecnológicos que tiene el Ministerio no permiten, por ejemplo, verificar información entre la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Tributación, lo cual es asombroso. Hoy en día, en donde la tecnología es relativamente barata con respecto a lo que era hace 30 o 40 años. Traté de entender el tema, pero es muy complejo. Hay muchos intereses vinculados a el no modificar los sistemas tecnológicos del Ministerio. No quiero ahondar mucho en eso sin caer en comentarios políticamente incorrectos.
pero sí, Costa Rica ha hecho avances importantes, ha hecho avances muy importantes en materia de transparencia fiscal. Vino una misión de la OCDE hace 2 semanas, liderada por una persona que trabajó como mi jefa de despacho, y me informó que Costa Rica ha hecho avances, aunque todavía tiene mucho por hacer. Tiene que resolver, por ejemplo, el acceso a información por parte de la administración tributaria sobre las empresas, especialmente los beneficiarios finales de las empresas. Es un tema, no vamos a entrar a discutirlo ahora, porque hay muchas formas de hacerlo. El gobierno escogió una. Yo creo que está incorporado en el proyecto de ley sobre el fraude fiscal. Pero ese es uno de los temas que no se sabe todavía si puede implementarse, porque aunque se apruebe la ley, todavía tiene que desarrollarse todo el sistema en el Banco Central. Y eso podría tomar mucho tiempo. Eso para ponerles un ejemplo. Todo lo que es tecnológico es problemático, ayuda mucho al diseño de las políticas y al seguimiento y a la supervisión en todo el mundo. En Costa Rica hemos tenido dificultades enormes. Y ahí es donde una de mis grandes preocupaciones es hasta qué punto la corrupción a ese nivel, ¿verdad? No estoy hablando de corrupción a nivel macro, la corrupción de los mandos medios, en el sentido de impedir el avance y la resolución de los temas, es abundante en el sector público. Es lamentable, pero es así. Podemos verlo no solo con estos sistemas que mejorarían la transparencia, sino cosas como sistema de compras públicas, algo que es extraordinario, que Costa Rica no haya podido en 10 años de esfuerzos establecer un sistema único y transparente de compras públicas, porque hay oposición de sectores dentro de la administración pública a que se transparenten los procesos. Entonces, ¿qué te dijera? ¿Se ha hecho avance? Sí, se ha hecho avance. ¿Queda mucho por hacer? Sí, queda mucho por hacer. Viene una misión, de avanzada, viene una misión formal a hacer la evaluación de la transparencia fiscal de Costa Rica en enero. La expectativa es que no vaya a aprobarla porque no hemos avanzado suficiente en todos los temas que deberíamos, pero sí hay avances importantes en algunos años. ¿Otra consulta? Bueno, al no haber más consultas, pues invito a la señora editora Patricia Calvo a que se apropie del micrófono. Bueno, vamos a pasar ahora a entregar unos reconocimientos a los señores de la mesa principal, por lo que los estudiantes nos van a ayudar para hacer la entrega. Vamos a entregar un certificado que dice: la Universidad Técnica Nacional, Decanato, Carrera de Contabilidad y Finanzas, otorga el presente certificado de agradecimiento al señor Edgar Ayales Esna por su participación como expositor en el foro Retos para el Futuro de Costa Rica en relación al desarrollo económico y el empleo, realizado en la sede central el 31 de octubre del 2016. Por favor. Señor Juan Enrique Muñoz Giro. Invitamos al señor Luis Mesalles Horta.
al señor Jorge Corrales Quesada. Y este dice: la Universidad Técnica Nacional, Decanato Carrera de Contabilidad y Finanzas, otorga el presente certificado de agradecimiento al señor Claudio Alpizar Otoya por su participación como moderador en el foro Retos para el Futuro de Costa Rica en relación al desarrollo económico y al empleo. Para el señor Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, nuestro agradecimiento, por favor. Y también de una manera muy cariñosa de parte de los estudiantes, queremos entregar los presentes certificados a quienes han sido los organizadores y detrás del motor, que fueron los estudiantes. Pues gracias a ellos también vamos a entregar a la Universidad Técnica Nacional, Decanato, Carrera de Contabilidad y Finanzas, otorga el presente certificado de agradecimiento al profesor Óscar Barrantes Ramírez por su apoyo como docente organizador. Esto es una sorpresa para ellos. Por favor, también al señor Carlos Luis Arrieta Rojas. Y para el profesor Henry Alvarado. Nuestro sincero agradecimiento para todos los estudiantes, los organizadores y por supuesto para nuestros invitados especiales que han hecho de esta noche algo totalmente lindo para nosotros. Cuando hablaba don Miguel Ángel de la felicidad, recientemente en el Congreso de CLADEA estuve en Colombia participando con algunos de los decanos de las escuelas de negocios de toda Latinoamérica, y uno de los temas principales fue para los profesionales en ciencias económicas gerenciar para la felicidad. Entonces yo creo que hoy ustedes nos han hecho muy felices y eso nos tiene de verdad muy motivados, y la parte del cerebro para poder ser más productivos, activas con esta experiencia. Y me pide Javier que por favor, para ir terminando, los grupos de auditoría y contabilidad 3 pasen adelante. Estos son los motores detrás de toda la actividad. Mientras los muchachos se acomodan, porque viene la fotografía del recuerdo y el reconocimiento, les recuerdo que tenemos un refrigerio aquí a la salida para que ustedes nos acompañen. Javier. Una
comprenda la emoción que sienten y la falta con esta parecen los muchachos. Y tal vez si los panelistas también nos acompañan para participar en la fotografía, lo mismo que las autoridades de la universidad, por favor, y los invitados. Javier. Don Fernando, tal vez usted nos puede tomar tal vez si los compañeros de la carrera de Contaduría Pública de la sede del Pacífico los quieren acompañar en la fotografía, Tami y Fernando. Y Carlitos Arrieta. Carlitos.